Hola, bienvenidos a esta clase número 16. El día de hoy no voy a poder estar en vivo, pero aquí estoy cumpliendo mi compromiso de dictar una clase todos los miércoles a las 10 de la mañana sobre publicidad digital. Y quiero arrancar esta clase con una pregunta y es, ¿el contenido que ustedes están haciendo en redes está protegiendo el margen de su negocio o solamente está ocupando espacio en el feed? ¿Y por qué les pregunto esto? Porque una de las razones por las que yo decidí empezar a hacer estos contenidos es porque veo que los negocios o que muchos negocios que ya están publicando y otros que están iniciando tienen esa idea errada de que hay que publicar en redes porque hay que estar en redes. Y si se dan cuenta, el orgánico o el contenido orgánico y los medios pagos son opuestos, pero siempre he pensado y hoy más que nunca que son complementarios. El contenido orgánico blinda los negocios porque por un lado disminuye el costo de la publicidad y por otro elimina esa dependencia de estar todo el tiempo invirtiendo en medios pagos. Hoy vamos a ver exactamente eso, cómo hacer que el contenido llegue a las personas que sí nos pueden comprar y cómo esa decisión termina abaratando la publicidad que ya estás pagando. Entonces, antes de meternos de lleno en el tema, quiero aclarar para quién es esta clase. Obviamente, pues cualquiera, todos están invitados, pero quiero ser clara porque el tiempo de todos es valioso y no quiero que se lleven la idea que no es al decir de hablar de contenidos, no voy a hablar de contenidos orgánicos. Esta cuenta es para ti si publicas contenido con constancia y aún así no ves ventas, si estás invirtiendo en pauta, pero tu audiencia no crece, si gestionas cuentas de clientes y necesitas un criterio que puedas repetir en cualquier cuenta sin importar el rubro o la vertical, o si quieres bajar tu CPM, estás invirtiendo y quieres bajar el costo por 1000 impresiones sin tocar la segmentación. Y también tengo que dejar claro que esto pues no es una receta de configuración, no es un paso a paso del administrador de anuncios, de eso pues podemos hablar en otra ocasión, tampoco es una fórmula para viralizar ni comprar seguidores, no es una clase de creación de campañas desde cero y sobre todo no es una técnica que se vaya a vencer con la próxima cambio o la próxima actualización de las plataformas. Esta clase tiene el objetivo de enseñarles a pensar y por eso no es para todo el mundo, porque es la que nos va a diferenciar en el mercado del resto de los demás que hacen pues casi exactamente lo mismo. Esta es la ruta de hoy. Primero, el bloque número 1, vamos a hablar de por qué distribuir o promocionar el contenido como activo estratégico y cómo empezar cuando todavía no tenemos ni un peso para invertir. El bloque 2 es la validación y la selección, o sea, qué funciona según los datos y qué realmente nos sirve según el negocio, que no siempre es lo mismo. El bloque 3 es, hablaremos sobre descubrimiento y calentamiento y cómo personas nuevas entran al ecosistema y aprenden a confiar en nosotros. Y el bloque número 4 hablará sobre variación y diversificación en cuanto a ritmo, frecuencia, formato, rotación, para que nuestra audiencia no se sature y pues también nuestros costos en publicidad no aumenten. Y cerramos con los parámetros de presupuesto, que es un protocolo de 6 pasos y 3 acciones para esta semana. Si se quedan hasta el final, ustedes se van con un checklist que pueden aplicar desde mañana mismo. Arrancamos por lo más importante, es entender para qué sirve esto, porque si no entiendes el para qué, pues cualquier técnica que les enseñe se les va a olvidar a ustedes en 2 semanas. Así que lo que quiero que se lleven aquí es por qué un negocio necesita crear contenidos si ellos lo que quieren son ventas. Entonces, para esto vamos a imaginar que el negocio es un equipo de fútbol y el contenido es la defensa, el tráfico es como el medio campo y la venta es el ataque. Todo el mundo quiere hablar del ataque porque todos quieren los goles, ¿verdad? Pero un equipo sin defensa es vulnerable, por más delantero estrella que tenga, y lo hemos visto, no soy fanática del fútbol, pero yo he escuchado decir, que Messi, que lo dejaron solo, pero resulta que un equipo, dícese de un grupo de personas, no de una sola persona, así que por más estrella, por más buen jugador que sea, no va a lograr los goles solo. Entonces, ¿qué significa esto en términos de pauta? Pues que el contenido es lo que protege el margen de los negocios. ¿Qué es el margen? Es lo que nos queda después de quitar los gastos. Es decir, después en el ejercicio contable de un negocio,
yo tengo los ingresos y tengo los egresos. Cuando yo quito esto es cuando yo sé lo que al final me queda. Eso es lo que llamamos margen. Cuando una persona ya nos conoce, ya consumió nuestro contenido, ya sabe cómo hablamos, qué hacemos, el anuncio de venta que le llega después le va a costar mucho menos trabajo cerrar. Baja la resistencia y cuando baja la resistencia, pues baja el CPM, que es el costo por 1000 impresiones, y por lo tanto baja nuestro costo por resultado. Es decir, conseguir el resultado nos va a costar menos que si no hiciéramos ese trabajo de tener esos contenidos de defensa. Al revés, también es cierto, y eso es lo que le pasa a la mayoría. Una cuenta que no tiene contenido paga el precio completo de cada impresión. Cada persona que ve el anuncio nos está conociendo en el peor momento posible, que es en el momento en el que le estás pidiendo la tarjeta. Y puede que a veces, a ver, eso no quiere decir que la publicidad en frío no funcione, funciona, pero les aseguro que va a salir más costoso y ahorita les voy a dar un ejemplo. Ahora, bueno, acá les traje el ejemplo. Cuando ustedes acá ven una cuenta que yo tengo en este momento, es un e-commerce, yo tengo una campaña o tenemos una campaña de venta que es Advantage, esto es a público frío y tengo una venta de remarketing, es decir, que va a públicos más calientes o tibios, y miren el ROAS de cada uno. Mientras una me deja un ROAS de 17, el otro me deja un ROAS de 30. Ahora, cuando distribuyes contenido con intención, no estás comprando alcance, estás construyendo 3 cosas al mismo tiempo y las 3 tienen un retorno. La primera es la audiencia propia, seguidores, visualizaciones de video, públicos que interactúan con nosotros. Todo eso es un activo que se queda contigo y tu competencia puede copiarte el copy, puede copiarte el creativo, hasta puede copiarte la oferta, pero lo que no puedes comprar es audiencia que ya hemos construido. El segundo es el filtro de interés, es decir, el contenido funciona como un colador de alta precisión. La persona que se sienta a ver 3 minutos de un video tuyo porque sobre un tema específico se está, digamos, autoseleccionando, porque nadie consume contenido de un tema que no le interesa. Entonces, cuando después le muestras una oferta, no le estás hablando a un desconocido, sino que le estás hablando a alguien que ya levantó la mano y dijo, a mí me interesa este tema. Y la tercera es la elevación de conciencia. Ya en un live anterior hemos hablado de los niveles de conciencia y esto es mover a la persona desde el desconocimiento total hasta una fase de consideración avanzada. Y el resultado directo es que ese ciclo de cierre se acorta. La conversación de venta entonces arranca mucho antes porque el contenido ya hizo el trabajo de educar. Ahora bien, para crear este contenido necesitamos tiempo, ¿verdad? Y acá viene la objeción número 1 que me llega. Lina, es que no tengo tiempo de producir tanto contenido, pues porque hay que grabar, hay que preparar, hay que luego grabar, luego editar, luego viene la postproducción, luego publicar. Bueno, es un montón de trabajo y tienen razón. El recurso más escaso que tenemos no es el presupuesto, es el tiempo o el tiempo del cliente o del experto que necesitamos que esté allí compartiendo su conocimiento. Por eso la estrategia no es producir más, sino como derivar de ese contenido muchos más piezas de contenido, que es lo que estoy haciendo actualmente y me parece que es una forma factible de lograr hacer presencia en diversos canales y con diversos formatos. Cada pieza de contenido nueva nos cuesta lo mismo que la anterior. Entonces los costos lo que hace es crecer en línea recta con la cantidad de contenido. Eso no es escalable y por eso todos los que arrancan así terminan quemados en 3 meses. En lugar de crear algo nuevo, ¿qué tal si derivamos ese contenido? ¿Qué tal? A ver, ¿qué es eso de derivar? Es tomar una pieza madre y minarla en pedacitos. Esta misma clase, por ejemplo, que ustedes están viendo ahora, es una pieza madre y de aquí pueden salir 8 cortes verticales, un carrusel, 3 piezas estáticas con los parámetros que se definan más adelante, un correo para mi lista
de suscriptores, un artículo para el blog y un artículo para LinkedIn. Entonces, si ven, una grabación me da a mí hasta 11 activos y puedo tener una presencia multiplataforma sin multiplicar el costo de producción. Entonces, la regla aquí es, por cada pieza madre que grabas, define de entrada cuántos activos vas a derivar de ella, antes de grabar y no después, porque si lo dejamos para después, eso no va a pasar. Y ahora la pregunta que todos tienen, ¿y si todavía no tengo presupuesto? Pues no tener presupuesto no es una excusa. En mi caso, por ejemplo, yo lo estoy usando como laboratorio. Acá es donde ustedes encuentran los ángulos ganadores que después vamos a potenciar con capital. Y digamos que nos sale gratis descubrirlo porque estamos no pautando, pero sí estamos publicando contenido orgánico. Entonces, este protocolo tiene 4 pasos. El primero es la búsqueda, que consiste pues en identificar como los términos clave y los nichos donde el cliente o nuestro cliente ideal ya está conversando. No donde nosotros creemos, sino donde efectivamente está escribiendo y comentando hoy qué está diciendo. El segundo es el consumo. ¿Qué tendríamos que hacer allí? Pues ir a leer los comentarios de las publicaciones con mayor tracción, o sea, con mayor interacción de nuestro nicho, y acá es donde nos vamos a enterar de cómo nuestro mercado nombra su propio problema o qué palabras utiliza, que casi nunca es como nosotros lo decimos. El paso 3 es tener un feedback genuino, es decir, darles un feedback a estas cuentas, aportar con elogios técnicos y validaciones reales, un comentario que demuestra que nosotros hemos leído, que entendimos y que tenemos un criterio para dar una opinión respecto a esa publicación. Y cuarto, pues sería aportar valor, respondiendo las dudas que nadie resuelve, profundizando donde el post de pronto se quedó corto y ese comentario, ese es el que la gente guarda y por el que entran a tu perfil. De pronto les llama la atención. Eso no es publicar y esperar. Y ojo porque no es solamente para el que no tiene dinero, sino que puede ser una fase de validación. Antes de cualquier escalamiento, lo podemos hacer con o sin presupuesto. Te doy entonces un parámetro de referencia para que sepas si lo estás haciendo bien o no. 60 interacciones de estas genuinas pueden generar en promedio alrededor de 20 leads calificados al día. Obviamente esto es un trabajo y es un trabajo que requiere tiempo, yo lo sé, pero pues estamos ante las dos opciones, o tiempo o presupuesto. Si me dices que no tienes presupuesto, pues vas a tener tiempo. Entonces, esta es la idea de cómo nosotros podemos aprovechar el tiempo. Y quiero que escuchen la palabra aquí, genuinas, porque no son 60 comentarios copiados y pegados, sino que son 60 conversaciones donde dejaste algo de valor. Ahora, ¿cuál es el catalizador que hace que esto funcione de verdad? Un video personalizado. Si nosotros sumamos un video corto grabado para esa persona específica con su nombre y su caso concreto, que no pase de 30 segundos, pues vamos a llamar mucho más la atención de si hacemos simplemente un comentario más. Porque cuando alguien recibe un video hecho para sí, pasa algo que ningún anuncio nos compra y es que se entiende que del otro lado hay una persona y esa confianza inicial es exactamente la que después la pauta va a masificar. Perfecto, entonces ya sabemos para qué creamos este contenido y cómo arrancar sin dinero. Ahora entramos al método y el método arranca con 2 pilares que van siempre juntos, que es la validación y la selección. Pero antes de darles el método, tengo que darles la premisa que sostiene todo esto, porque si no, el método les va a fallar y van a pensar que esto está mal o que no funciona. Entonces, el contenido, ojo, el contenido es más importante que el método siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que un buen método solamente potencia lo que ya es bueno. Si el contenido es mediocre, el presupuesto no lo va a arreglar, solo va a acelerar el fracaso. Entonces, nos hace llegar más rápido y con más gente al mismo lugar. Por eso, cuentas con estructuras de campañas impecables, con toda la segmentación bien hecha, distribuyendo un contenido que no le interesa a nadie, fracasan. Y todos jurando que el problema es el algoritmo, la plataforma, Meta, Google, etc. Ahora, el otro lado de esta moneda es el tiempo.
Y acá va un parámetro, porque la ventana de prueba es de 7 días. Es decir, 7 días es el tiempo mínimo para recolectar data significativa. Obviamente eso también depende mucho del presupuesto, pero teniendo en cuenta que tenemos un presupuesto ajustado, pues es un tiempo mínimo para recolectar datos significativos antes de comprometer presupuestos mayores. Y por favor, nunca tomen una decisión de escalar o matar una pieza de contenido con 2 o 3 días de datos. Entonces, como decimos siempre acá, los datos no mienten, pero nosotros tenemos que aprender a leerlos. Y también hay que darles el tiempo de existir. Acá está el corazón de estos dos pilares, y es que el mismo contenido puede tener dos lecturas totalmente distintas. La primera, la validación, digamos que es la lectura fría, donde el enfoque es identificar tus KPIs, tus métricas, y ahí miramos cuál pieza generó más seguidores, cuál más visualizaciones, cuál generó más guardados, cuál generó más registros. La lógica es una sola pregunta, y es qué pieza tiene el menor costo por interacción, y la premisa es optimizar con base en el rendimiento histórico, y esto lo puede hacer una plantilla. La selección es la lectura estratégica, donde el enfoque acá está en la alineación con tu perfil de cliente ideal. La lógica cambia por completo, porque ya no es cuál pieza rindió más barato, sino cuál pieza atrae el público que sí nos puede comprar. Y la premisa es la que más me gusta de todo el método, y es mejor tener 10,000 seguidores correctos que 1,000,000 equivocados. Por eso es que siempre cuando hablamos de buenas prácticas decimos que no compren seguidores o no traigan seguidores por sorteos o por cosas que solo tienen un interés efímero, porque pues lo único que vamos a hacer es traer un público que está afectado por unos intereses que no significa que después nos vayan a comprar. Entonces, lo pongo con un caso. Digamos que tenemos una tienda de zapatos, y esta tienda publica 2 piezas: un video de tendencias generales de moda y un video mostrando cómo combinar 3 outfits específicos con un mismo par de zapatos. ¿Cuál creen ustedes que tiene más alcance y cuál tiene más guardados? Obviamente el de tendencias va a tener un mayor alcance porque le habla a cualquiera, pero resulta que ese de tendencias atrae a gente que consume moda, y el de los 3 outfits atrae a gente que quiere esa prenda, que en este caso son zapatos. Si ustedes valían con el dato solito, van a escalar el de tendencias y van a decir, ah, no, pues este tiene mayor alcance, este es el que se me va a viralizar, este es el que me va a funcionar. Entonces, lo que ustedes van a hacer es que llenan la cuenta de seguidores que nunca van a comprar, y ahí es donde entra la selección, que la regla que se van a llevar de aquí es que la validación nos dice qué funcionó, la selección nos dice qué nos sirve. Nunca escalen una pieza que ganó con el público equivocado, porque van a traer más de lo mismo. Ya validamos y ya seleccionamos entonces cuáles son las piezas que necesitamos. Tenemos nuestras piezas ganadoras, y ahora a quién se las vamos a mostrar. Ese es el bloque número 3, y son los 2 pilares que gobiernan la temperatura de nuestras audiencias. Primero tenemos que el descubrimiento pues tiene un objetivo único, y quiero que ese sea único de verdad. Es que el volumen de gente nueva entrando a nuestro ecosistema, es decir, lo que queremos es que lleguen nuevas personas a alimentar nuestro sistema o nuestro ecosistema. Y acá impactamos a quien todavía no saben que existimos, y lo hacemos con piezas que ya validamos y seleccionamos previamente, no con cualquier cosa, con lo que ya sabemos que funciona. ¿Con qué públicos? Pues lo podemos hacer con lookalikes, que son públicos similares, direccionamiento detallado por intereses, públicos objetivos del mercado, públicos de afinidad, segmentos personalizados, segmentos demográficos detallados. Si están en Meta, también podemos usar los públicos Advantage aquí. Si siempre le hablamos a las mismas personas, el algoritmo te encierra en esa misma burbuja, y tu alcance solo se repite sobre la misma gente. Entonces el engagement
se va apagando porque ya vieron todo lo que tienes que decir y pues esa base, digamos que envejece sin renovarse. Entonces resultamos teniendo una cuenta que parece viva, pero realmente está estancada. De nada nos sirve tener un contenido excelente si solo le llega a nuestros seguidores. El juego de la, digamos, distribución o promoción es expandir el alcance con inteligencia y no repetirlo. Y ojo, cuando aquí hablo de promoción, no estoy hablando de utilizar el botón promocionar. Acuérdense que yo les expliqué que existen diferentes formas de promocionar ese contenido. Entonces, bueno, ya trajimos gente nueva, ¿cierto? Y ahora hay que acercarla a nosotros. Este es el pilar del calentamiento, es decir, vamos a tener que calentar un poquito esos públicos fríos que no nos conocían, empezar a interactuar con ellos, que nos conozcan y que ellos decidan si les gusta o no lo que ofrecemos. ¿Qué contenido le mostramos aquí? Piezas que muestren nuestra metodología, por qué, por qué ustedes quieren que él entienda cómo trabajamos, contenido que explique nuestra visión del mercado, por qué queremos que sepa desde dónde hablamos, el material que genera identificación, que diga, ay, yo me identifico con esa situación, respuestas a las dudas típicas del que recién llega, tal vez detrás de cámaras, testimonios, pruebas de resultados. ¿Y a quién le aparecemos acá? Pues a nuestros seguidores, a los públicos que han interactuado en Instagram, en Facebook, en YouTube, en la red que estemos, en TikTok también, a las personas que ya conversaron con nosotros, a la lista de clientes actuales también puede ser, que es un público que casi todo el mundo olvida trabajar. Y el objetivo aquí del calentamiento es que esa audiencia fría confíe en nosotros y vea valor en lo que ofrecemos. La secuencia es simple, la persona nos conoce, o sea, nos descubre, luego se interesa, que esa sería la fase de calentamiento y recién ahí va a estar lista para recibir una oferta. Porque sin reputación no hay una venta que sea sostenible. El calentamiento es exactamente donde se construye esa reputación y eso es lo que hace que nuestra oferta se sienta como la consecuencia lógica del valor que ya entregamos previamente y no como una interrupción. Gente que confía es más probable que posteriormente compre. El último bloque de contenido, y es el que evita que todo lo anterior se desgaste, es la variación y la diversificación. La variación es el pilar de la experimentación inteligente. Y quiero subrayar la palabra inteligente, porque no es salir a probar todo sin criterio, es variar sobre los datos que ya nos confirmaron lo que sí funciona. ¿Qué podemos variar? Los formatos, es decir, podemos hacer reels, estáticos, carruseles, cortes de una clase como esta. Si ustedes ven, estoy en este momento yo explorando diferentes formatos para ver cuál es esa combinación que me resulta eficiente, que me resulta para mí más fácil y que al mismo tiempo trae resultados. Los objetivos de campaña también podemos variar, usar o probar interacción, reproducción de videos, tráfico, registro, reconocimiento de marca, presupuestos distintos sobre la misma pieza validada, días y horarios de publicación, públicos distintos para la misma publicación y plataformas. Podemos ver cómo ese mismo contenido se comporta en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Google, mi negocio. Y ahora, ¿por qué esto importa tanto? Porque pues cuando variamos el formato, lo que hacemos es variar el público que estamos atrayendo. Cuando variamos el objetivo de campaña también variamos el público que atraes. Y esto es clave y casi nadie lo tiene claro. Si nuestra campaña se optimiza por interacción, la plataforma va a atraer a esas personas que con tendencia suelen interactuar. Si nosotros optimizamos por registro, va a atraer personas que tienden a registrarse en formularios. Eso no es magia, sino que el algoritmo te da exactamente el comportamiento que le pediste. Entonces, si todo el presupuesto está en un solo objetivo, vamos a construir una audiencia, digamos que de un solo tipo de comportamiento. Y la variación es lo que convierte una campaña buena en una campaña excelente. Eso quiere decir que tendremos que tener una combinación de campañas y por eso ustedes vieron en el ejemplo que les puse que yo tengo dos tipos de campaña, una campaña que está abierta, que es Advantage, y otra
otra campaña que va a un público más cerrado, más pequeño, que son públicos calientes o que estuvieron a punto de comprar. Entonces, fíjense que estos pequeños ajustes nos pueden traer grandes resultados. Y el sexto pilar es la diversificación, que se encarga de que nuestra audiencia pues no se sature, no se canse de ver siempre lo mismo. Acá la regla ejecutiva primero es nunca distribuyan la misma pieza por más de 30 días. Y agrego una segunda y es nunca distribuyan una sola pieza. Si ustedes publican o promocionan siempre lo mismo, del mismo modo, a las mismas personas, pues el desgaste va a ser inevitable, va a empezar a subir los costos porque la frecuencia va a empezar a subir. Y lo que buscamos es que nuestra comunicación se sienta viva, ligera, actual. Diversificar también es cambiar formatos y enfoques y narrativas. A veces podemos usar memes, a veces un corte de una clase, a veces un contenido técnico, otras veces un detrás de cámaras. Quien quiere retener la atención tiene que huir del aburrimiento. ¿Y cómo se ejecuta esto en la práctica? Pues tres cosas. Primero, hay que tener campañas con objetivos distintos, anunciando formatos distintos y empezando por los objetivos que más nos importan y ahí a medida, poco a poco, vamos haciendo que crezca la capacidad de inversión y vamos a poder invertir en otros tipos de campañas. El segundo es tener una rutina semanal de rotación, es decir, seleccionar un día fijo a la semana para pausar los anuncios que están saturados y subir nuevo contenido. Un día fijo a la semana agendado. Y el tercero, pues producir mucho contenido, porque la diversificación necesita inventario y si no tenemos un volumen de piezas considerable, pues no vamos a tener nada para rotar y la regla de los 30 días se nos va a volver imposible de cumplir. Antes de cerrar el método, pues tengo que desmontar un mito, porque si no lo desmonto, pues hay gente que no va a aplicar nada de esto. El mito dice que la pauta le quita alcance al orgánico, que la plataforma nos castiga el alcance orgánico para obligarnos a pagar y que impulsar con dinero termina perjudicando lo que ya funciona solo. Y lo que pasa en realidad es exactamente al revés. Es decir, la distribución actúa como un potenciador del orgánico. Piénsenlo desde el algoritmo. Cuando ustedes inyectan públicos nuevos y calificados a su ecosistema, le están enviando señales de relevancia de alta calidad. Es decir, en cuanto entran personas nuevas que interactúan, que realmente hacen clic, que realmente demuestran interés, pues eso lo que va a decirles al algoritmo que hay personas interesadas y que puede traer más personas de este tipo. Entonces, gente que se atrae con intención estratégica interactúa más, se queda más tiempo, guarda, comparte, comenta, y ese comportamiento es lo que alimenta nuestro alcance orgánico. Es decir, impulsar los contenidos con publicidad le da al algoritmo un tipo de señal que el tráfico gratuito por sí solo no puede generar, porque el tráfico gratuito le llega siempre a la misma gente, a menos pues que eso se viralice. Pero generalmente lo que hace es seleccionar un público de nuestros seguidores y poner a prueba lo que acabamos de publicar. Así que lo que castiga el alcance no es la publicidad, sino la saturación. Vamos cerrando y cierro con lo que más me preguntan cada vez que yo tengo un prospecto que no ha, digamos, invertido en este tipo de acciones y son los números. Entonces les aclaro antes que nada les aclaro algo. Esto no son fórmulas mágicas, ¿sí? Son rangos de referencia según la madurez del negocio y los podemos usar como punto de partida para negociar tal vez presupuestos con clientes en el caso de los freelance. En promedio, digamos que alrededor del 10% de la facturación total de la empresa se destina a marketing. De ese presupuesto de marketing, entre el 10 y el 30% va exclusivamente a promocionar los contenidos, no a campañas de ventas. El mix de audiencia depende de la etapa en la que esté la audiencia, pero podríamos tener tres escenarios. El primero es una cuenta en ceros, es decir, no tiene pixel, no tiene una base propia y ahí podríamos destinar un 20% a públicos calientes y un 80% a públicos fríos.
pero acá la prioridad absoluta va a ser atraer, es decir, llenar la parte más alta del embudo. Podemos también tener una cuenta pequeña con una base inicial en construcción, donde el 30% se puede ir a clientes y el 70% a públicos fríos. Y en una cuenta establecida con una base sólida y activa, podemos destinar un 50-50. Acá ya tenemos suficientes personas adentro, o sea, datos para que pueda valer la pena trabajarla. Y si están creciendo, están en un punto intermedio, pues ustedes se van moviendo ahí del 80 al 50 a medida que esa base se va engordando. Ahora vamos a resumir ese método en un protocolo de 6 pasos, que es lo que vamos a ejecutar. Paso 1, definir el resultado, es decir, establecer cuál es nuestro KPI primario, qué es lo que queremos, seguidores calificados, leads, ventas, uno solo. Paso 2, curar el contenido, es decir, seleccionar las piezas que conectan con el dolor o el deseo de nuestro público objetivo usando la validación y la selección juntas, que ya lo vimos, que es, ¿no? El paso 3 sería asignar un presupuesto, dividir ese presupuesto entre la fase de descubrimiento y la fase de calentamiento según la etapa en la que esté la cuenta. Paso 4 sería estructurar la campaña, es decir, organizar los anuncios por objetivo, por temperatura, para que después podamos leer los datos sin volvernos locos. ¿Qué quiere decir temperatura? Eso ya lo vimos en un live anterior y tiene que ver con esto de las fases de descubrimiento y calentamiento. El quinto paso sería desplegar esto en multiformato, es decir, usar objetivos distintos para diversificar el tipo de impacto y el tipo de personas que atraemos. Y el sexto paso sería optimizar cada semana, es decir, establecer una rutina fija donde vamos a pausar lo que se saturó, activamos lo nuevo que ya está validado y que es el paso que casi nadie hace. Todo el mundo monta la campaña y la deja corriendo como 3 meses. Entonces, la idea es que nosotros cada semana podamos establecer un día para hacer este trabajo de optimización. 3 acciones que nos vamos a llevar para esta semana y el primero es auditen sus últimas 10 publicaciones, anoten cuál generó más seguidores, cuál más guardados y cuál les trae más conversaciones o conversiones. Es como hacer un inventario de piezas validadas. La segunda acción sería definir tu mix de caliente y frío, es decir, ubiquen en la cuenta una de las 3 etapas y escriban el porcentaje que ustedes le van a destinar a cada temperatura o que le destinarían a cada temperatura si no depende de ustedes. Y la tercera acción sería armen una rutina de rotación, es decir, elijan un día fijo de la semana para pausar lo que está saturado y subir contenido nuevo. Y agéndenlo como si fuera una reunión, porque eso es lo que es una reunión con su propio negocio, si son ustedes los que están haciendo este trabajo de publicidad para su negocio. Con estas 3 acciones ya ustedes tienen operativo el ciclo completo, ya están validando, seleccionando y rotando. Bueno, llegamos al final de esta clase. Recuerde que promocionar el contenido no es comprar likes ni parecer importante, es construir un activo de mercado que le da estabilidad y escalabilidad a los negocios. Y esto también transforma nuestro rol como traffickers. Promocionen con intención o dejen ese espacio para personas que sí lo quieren hacer, porque ese espacio en el feed de nuestro cliente ideal alguien lo va a ocupar. Gracias por quedarse hasta acá. Nos vemos en la próxima semana, el próximo live por YouTube, al miércoles a las 10 de la mañana. Chao, chao.